no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, estos días nos está brindando el Señor y no blindado el Señor Dios, mucha información de la palabra. Y está una cosa muy linda, y esto es bueno, porque quien aprende con Dios jamás va a perder ninguna batalla. Estamos en el Salmo 17, lo vimos en 5 cultos, este es el 6º. Y llegamos solo hasta el versículo 4 de tan bueno que es. Y hay cosas muy importantes para nosotros aquí. El versículo 2, el rey David, que escribió este salmo, dice así: de tu presencia proceda mi defensa, vean tus ojos la rectitud. A veces nosotros determinamos y no conseguimos la bendición de Dios. ¿Y por qué no la conseguimos? Porque nosotros no estamos sintonizados con Dios, unidos a Él. Tenemos la información de que la bendición es nuestra, pero David entendía un poco más. Él sabía que tenía que ser una batalla espiritual, con una participación mayor del Señor. Es necesario que usted entre en un proceso de oración. A veces decimos, bueno, ya oré. No, Señor Dios, voy a empezar a clamar a ti. Y va a ser en varias etapas. Yo tengo este problema, aprendí en tu palabra esto, tú me has hablado de este modo, entonces ahora entro en oración ante ti. Y allí entramos 1 minuto, 1 hora, 2 horas, si es necesario, pero no sentimos aún esa libertad para hacer la determinación. A veces son cosas cerradas que existen en nuestra vida, de un pasado lejano o de un pasado cercano. Y necesitamos arreglarlas. Otras veces no estamos entendiendo. Dios, no estoy cerrando la oración. Estoy decidido a cambiar esta situación errada, a acabar con ese sufrimiento. Entonces tú me vas a ayudar. Y Dios comienza a hablar por la palabra, en la predicación, y seguimos orando. En el momento en que sentimos que Dios realmente nos está oyendo, que nos está usando, que estamos frente a frente con Él, entonces es el momento de determinar. David dijo, de tu presencia proceda mi defensa. En otras palabras, hasta que no tenga tu atención y no esté en comunión, no voy a determinar, no voy a proceder a mi defensa, porque sería hecha al aire, sin funcionar. Entonces lo bueno es el proceso de oración se abrió. Y yo estoy orando, estoy buscando a Dios. Señor, mi problema va a ser resuelto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le gustaría que fuese resuelto? Mi problema es financiero, doctor Suárez. Yo no tengo suerte en la vida, todo el mundo tiene cosas buenas y yo no las consigo. Yo tengo un problema conyugal. Mi problema es familiar, mi problema es de salud. Yo no aguanto tener este mal. Entonces no cierre el proceso de oración. Usted sigue orando. Señor, aquí está tu siervo, tu sierva. Yo estoy insistiendo porque así lo aprendí en tu palabra y estos días tú me dijiste eso, me dijiste lo otro, pero usted no sintió todavía que está teniendo ese encuentro con Dios. De vez en cuando le viene esa alegría, pero no es el momento. En el libro de Eclesiastés dice que el sabio discierne cuándo y cómo. Va a llegar el momento. Su cuerpo se lo va a hacer saber. A la hora exacta su ser lo va a sentir. Le va a decir esa hora, estoy delante del Señor Dios, Él me está bendiciendo. Entonces llegó el momento de que proceda a mi defensa. Llegó el momento de que yo determine, de que tome una decisión y yo voy a tomar esa decisión ahora. Dios mío, en el nombre de Jesús, no acepto ese mal, yo deshago el poder del diablo y así usted va a obtener la victoria. De tu presencia proceda mi defensa. De la presencia de Dios, cuando usted está iluminado por esa luz bendita,
Esto es simbólico, o sea, fuera de esa comunión con Dios no hay defensa, porque así usted va a hacer algo que no va a funcionar. Vean tus ojos la rectitud. Dios solo atiende la rectitud. Ese momento que Él determinó, en el que lo está visitando y que usted va a tener esa comunión, así Dios entonces va a actuar. Ahora es material nuevo, esto ya lo vimos, versículo 5. Dice así: afirma mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Esto complementa el 2. Los caminos que Dios le ha dado, del arrepentimiento, de la adoración, de la fe, de la consagración, son caminos maravillosos, pero Dios necesita dirigir sus pasos. Hermanos, espiritualmente nosotros somos ciegos, no vemos nada. Si no es la mano de Dios la que nos dirige, nosotros vamos a perder y vamos a perder mucho. No conseguimos, es lo mismo que mandarlo a un ciego a buscar oro. Mueve la cesta, muévela de nuevo, toma la piedra preciosa, pero ¿cómo, pobre, si no ve? Una piedra se parece a otra. Solo quien tiene buena visión y fue enseñado va a tomar realmente la piedra preciosa y la que no vale nada. Puede tomar la buena y tirar la otra. Es lo mismo. Dios afirma mis pasos en tus caminos. Yo lo necesito. Y si Dios hace eso, Él dice aquí, ¿para qué? Para que mis pies, mis determinaciones no resbalen. Para que cuando yo determine, Dios, que no sea para ver si ocurre, debe ocurrir. Hermano, vamos a andar en esa luz y Dios nos va a bendecir. Vamos a la novela de la vida real. Yo fui educado en un hogar cristiano, mi educación fue cristiana. Crecí hasta los 12 años en un discipulado. Yo fui preparado realmente para aprender la palabra de Dios. Por influencia de amigos, a los 13 años Ángelo probó por primera vez el alcohol. Tomaba escondido de mi mamá entre los 15 y los 16 años. Ya empecé a fumar marihuana y eso fue hasta los 18, 19, cuando conocí la cocaína, que ya era una droga más fuerte, que causaba una mayor dependencia. Consumía drogas constantemente, principalmente los fines de semana, porque trabajaba de lunes a viernes, ¿sí? Y el viernes ya empezaba, y el sábado y el domingo. Habían días en que llegaba a casa el lunes por la mañana. Además de consumir mucha droga, deseaba tener mucha droga. Ocurría, por ejemplo, que recibía 1.000, 1.300 reales, 1.500 reales de salario. En la misma noche ya me lo había gastado. Yo ya había empezado, de alguna forma, empecé a cometer pequeños hurtos. Ya empezaba, inclusive, de alguna manera, a traficar, a vender escondido, para lograr mantener mi vicio, porque ya no conseguía más mantener mi vicio. Y nosotros estábamos allí, como dije, siempre en batalla de oración, haciendo campañas por él, pues él hacía y él ni sabía que yo oraba. La cocaína empezó a deteriorar mi organismo. Me provocó al inicio algo así como una sordera, un ruido raro en mi oído. Empecé a tener hemorragias constantes en mis vasos, mi nariz. Yo ya no soportaba más, se rompían, sangraba mucho. Y empecé a desarrollar incluso una gastritis crónica muy fuerte. Me dolía mucho, me retorcía en el suelo de dolor, pero aún así seguía consumiendo. Yo oraba como si le estuviera protegiendo a él donde estaba, para que el Señor lo pudiera proteger, para que no le ocurriera nada a él. Y eso cuando yo no salía a buscarlo, pues había veces en que yo dejaba todo aquí en casa y salía a buscarlo. Como sabía más o menos dónde estaba, yo salía y iba a los lugares a buscarlo. En el periodo de 3 meses, Ángelo tuvo 3 convulsiones debido al consumo de drogas. En diciembre, cerca de la época de Navidad, ya a fin de año, terminándose el año, tuve una crisis más y esa fue muy difícil de reanimarme, realmente cerca de la muerte, y busqué a Dios. En ese momento llamé a Dios para que me ayudara. Me acordé de todas aquellas enseñanzas que había tenido en mi infancia y allí busqué a Dios. Después que pasó el año nuevo, yo sentí el deseo de ir a la iglesia. Mi mamá me llevó a la iglesia de la gracia. El pastor Nelson me recibió e hizo una oración por mí. Y entonces vi claramente que yo necesitaba alejarme de la convivencia que tenía con aquellas personas. Fue cuando me fui al centro de rehabilitación. En ese centro volví a mi salud y allí Dios fue curando mi organismo. Salí
Empecé a trabajar como una persona normal, frecuentaba los cultos en la iglesia, participaba del grupo de jóvenes de la iglesia en Santo Amaro, ya adquiría entendimiento, ya recibía conocimiento y así conquistaba una comunión mayor con Dios. Hacía más o menos unos 8 meses que estaba en la iglesia cuando me convertí en obrera. Él ya lo era también y nos conocimos realizando la obra juntos. Poco después de eso, él fue llamado en ese momento por el pastor Iroste, el pastor Mesías, que era auxiliar, para que trabajara solo para el Señor. Algo que me sorprendió cuando conocí a su familia fue la mamá, su perseverancia en la fe. Ella me contó una vez que cuando él salía, ella se arrodillaba y empezaba a orar y únicamente dejaba de orar cuando él volvía. Todos decían que no había solución, que era un caso perdido, que era un mal crónico de la sociedad, un caso irreversible, pero en la oración de mi madre no. Mi hijo será un predicador del evangelio, decía ella, y yo ya llevo 8 años en la iglesia como pastor predicando la palabra de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Gloria a Dios! Hermanos, de aquí podemos sacar algunas lecciones. No basta solo enseñarle algunas cosas del Evangelio a nuestros hijos. Tenemos que hacer que las vivan. Provocar que ellos aprendan a conocer a Dios por ellos mismos. Si lo conocen, las cosas cambian. Él estaba contando y me acordé de un caso que nunca conté. Era jovencito en Río de Janeiro, era pobre, ¿sí? Tenía un amigo que era peluquero, él ya falleció y él me cortaba el cabello. Y un día estaba conversando con él y llegó un muchacho de nuestra tierra, de nuestra ciudad del interior en donde nacimos. Este es fulano de tal, vamos a decirle a Manuel, ¿qué tal Manuel? ¿Está bien? Bien. Y este hombre me dijo, ¿usted no quiere comprar un auto? Era un Volks, en esa época costaba 6,000. Y lo vendía por 1,000 o 2,000. Estaba casi nuevo. Y yo dije, ¿por qué está tan barato? Y mi amigo me dijo, eso es chocolate. Y yo no sabía lo que era chocolate. Y después que el muchacho se fue, yo le pregunté, ¿qué es eso de chocolate? Eso es un auto robado, lo roban y después lo legalizan. Usted sabe que nunca más hablé con ese muchacho, porque yo sentía temor a Dios. Una vez estábamos juntos y vino y me dijo, ¿qué tal? Bien, estoy yendo ahora, perdón, chao. ¿Qué es eso? Voy a hablar con ese tipo. Ese hombre me va a poner en una situación difícil. Ahora, ¿quién no siente temor a Dios? Dice, no, ¿qué importa? Si es legalizado no hay problema. No, entonces voy a comprar uno de estos y después va a ver el sol tras las rejas y va a tener problemas. Vamos a abrir el corazón ahora. Tengo 69 años y enfrento graves dificultades con mi nieto, a quien eduqué desde que tenía 6 meses de vida. Hace 5 años que se ha metido con las drogas y veo que su vida se está desviando. Él ya dejó de estudiar inclusive. Mi corazón está triste y angustiado. Por favor, necesito su ayuda en oración y un auxilio espiritual. Hermana, yo creo que no voy a responderle porque lo que la madre de Ángelo hizo es lo que usted necesita hacer. Incluso parece que combinamos tanto la novela de la vida real como su pedido. O sea, ella tenía un hijo problemático como el suyo, ¿y qué hizo ella? Oró, ore. Dios responde las oraciones. Dios le va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Voy a bendecir a quien está en casa. Padre, el programa en algunos canales termina ahora y yo te pido, pon tu mano sobre esa persona y bendícela en el nombre de Jesús. Amén. No volveré, no volveré.